5 de la tarde con 37 minutos. Bienvenidos a la información nuevamente en vivo desde la Conferencia Anticorrupción Internacional. Estamos con Noelia Sabache desde Surco. Adelante. Gracias, Patricia. Así continuamos con esta transmisión y en estos momentos ya se encuentra sobre el escenario el sexto candidato. Estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski. Él es candidato presidencial por el partido Peruanos por el Cambio. Él se encuentra aquí para dar a conocer sus principales propuestas en esta sexta conferencia anticorrupción internacional. Vamos a escucharlo. Tenemos que entender por qué la corrupción es un tema tan importante, por qué ocurre. Y la primera razón es sin duda la informalidad. En España en este momento hay una gran crisis de corrupción y viene en parte de que la economía española en gran parte es informal. La tasa de desempleo es 25%. En eso el Perú ha heredado algunas cosas que de repente no queríamos heredar. La fuerza laboral del Perú es 65% informal. Entonces esto genera hábitos, costumbres que son bien difíciles de corregir. O sea, el primer tema es informalidad. El segundo es pobreza, porque la pobreza genera instituciones estatales que no tienen fuerza, porque no están bien financiadas. Y eso hace que los que se sienten victimizados o los que no pueden con la burocracia dan una vuelta por otro lado. Tercero está la droga. La droga en el Perú avanza a pasos agigantados y eso genera corrupción porque la droga está debajo de la alfombra. No es un negocio legal, entonces tiene que buscar los intersticios del gobierno para ver cómo genera su dinero, cómo lo lava, etcétera. Y el cuarto fenómeno que hay que también reflexionar sobre él es la ausencia del Estado. Yo creo en un Estado fuerte que está presente en todo el país. Sin embargo, no es así. ¿Cuántas veces han pasado ustedes por la sierra, puesto de salud, letrero cerrado? ¿Cuántas veces han querido ir a una comisaría y de repente no había nadie? ¿Cuántas veces han tenido que hacer cola para cobrar un cheque de una pensión? Entonces es fundamental que el Estado esté presente, porque si el Estado no está presente, eso genera un ambiente donde la corrupción es más fácil. Y finalmente hay la tramitología del Estado, que en el Perú ha crecido a porcentajes geométricos en los últimos años. Y eso lleva a la corrupción también, porque hay alguna forma de darle la vuelta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de estos fenómenos que son los que generan el ambiente en el cual florece la corrupción. Porque la corrupción no crece a plena vista bajo el sol. La corrupción crece en la oscuridad, en la falta de transparencia. Entonces, yo creo que estas reformas tienen que ser parte de todo un esquema para llegar a la modernidad. Ahora, empecemos con los temas institucionales. Necesitamos un sistema nacional anticorrupción, el SNAC,
no es un snack que uno toma a las 10 de la mañana con su cafecito, es una reforma constitucional, así como se creó la Defensoría del Pueblo, así como existe la Contraloría, que es autónomo, dicho sea de paso, el Contralor depende del Congreso, no del Ejecutivo. Necesitamos un sistema nacional anticorrupción donde los fiscales, los que van a juzgar, los comités sean completamente independientes, no pueden depender de otra instancia que va posiblemente a invalidar su imparcialidad. Segundo, tenemos que hacer varias reformas administrativas. La primera es el servicio civil, que en el papel existe, pero a mí me gustaría que los jóvenes que estudian aquí o en la Universidad de Huamanga o en la Universidad del Cusco puedan aspirar a una carrera pública con entrada por examen y rotación por todo el Perú. Porque si ustedes ven, las empresas de seguridad cambian a los guardias cada 2 o 3 meses para que no se incrusten en un sitio y permitan que las amistades influyan sus decisiones. Tenemos que tener lo mismo en la administración pública. Los jóvenes entran por examen, los mejores tienen una educación de posgrado financiada por el Estado y rotan, van a ir a la Municipalidad de Huamanga, de ahí se irán al Gobierno Regional de Cajamarca, de ahí se irán al Ministerio de Agricultura, etcétera. Es lo que hicimos en el Banco Central hace 2 generaciones. Es lo que hizo el Banco Mundial cuando yo entré ahí en el año 1961. Necesitamos una reforma total de la policía. La policía no tiene suficiente entrenamiento y no tiene tampoco una remuneración predecible. Ha habido aumentos, es cierto, pero son no pensionables. Y las escuelas de suboficiales son de unos pocos meses. Tenemos que cambiar eso y hay que hacer una purga de los malos elementos. Hay malos elementos. En el purgatorio hay malos elementos y San Pedro decide pues quiénes pasan y quiénes no pasan y se van abajo. Tenemos que hacer lo mismo, costará, sin duda costará. Tenemos que hacer lo mismo en el Poder Judicial, que es un cáncer en el Perú hoy. Tenemos que hacer una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se negocian nombramientos, se hacen ajustes. Así no es. Y si hay que enfrentar una reforma constitucional del artículo 155 de la Constitución, se tendrá que hacer. Yo lo he hecho ya, lo hice en el caso de las pensiones. Y el Congreso me apoyó. Tomó un trabajito, pero se hizo. Y yo creo que en el caso del Poder Judicial tenemos que hacer lo mismo. Ahora, esto merece una discusión nacional porque es complicado. No va a ser una medida de un día para otro, no son poderes delegados. Bien, allí tenemos entonces parte de la exposición de Pedro Pablo Kuczynski en el escenario, dando detalles con respecto a las principales medidas que él tomaría en un eventual gobierno para luchar contra la corrupción. En la transmisión que realizamos desde la 6ª Conferencia Anticorrupción Internacional. Con esta información, adelante Patricia en estudios.